noche y le dijo: Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te he dicho: os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El servicio o el mensaje de hoy va a enfocarse en la vida de Nicodemo. Nicodemo es un personaje que se identifica mucho con el nuevo creyente y se identifica mucho con la condición que tenemos todos o cómo venimos todos al momento de aceptar al Señor y nacer de nuevo. Entonces vamos a ver varias cosas. Vamos a ver, estudiar un poco la vida de Nicodemo y cómo la necesidad que tenemos todos de nacer de nuevo en el Señor se va a reflejar en él. Y no solamente eso, este análisis va a hacernos también reflexionarlo, porque creámoslo o no, a veces nosotros pensamos o podríamos pensar que con el simple hecho de aceptar al Señor, porque al aceptar al Señor, lo queramos o no, el Espíritu Santo mora en nosotros y ya está, pero preguntándonos o examinándonos un poco qué tanto de lo que significa ser el nuevo nacimiento lo reflejamos nosotros en nuestra vida. Y no solamente eso, también vamos a ver varias barreras que impiden a la persona que de repente está queriendo nacer de nuevo, el no nacer de nuevo, el no tomar esa decisión. Y sobre todo también vamos a ver las personas que hemos aceptado al Señor y que hemos nacido de nuevo, cómo lo que significa ese nuevo nacimiento. Y una vez que nacemos de nuevo, también vamos a ver, vamos a estar estudiando y viendo algunos principios o guías básicos, porque como todo ser que nace, no estamos destinados simplemente a nacer nada más. Debe haber un crecimiento espiritual, un crecimiento en el Señor, y por eso el sermón o el servicio dice el nacimiento y la obra del Espíritu Santo, porque una cosa tiene que estar ligada con la otra. O sea, no podemos nacer en el Señor y quedarnos allí. Ese es uno de los puntos clave. Entonces, al final del servicio vamos a darle una guía para las personas que no han confesado que el Señor es su Salvador. Vamos a darle una guía de cómo pudieran acercarse y llevarles a tomar esa decisión. Pero al mismo tiempo también vamos a examinarnos nosotros y a dar unas guías, unos pasos para que aquellos que ya tenemos tiempo en el Señor y que nos consideramos a nosotros creyentes maduros, vamos primero a examinarnos qué tan maduros somos, y también vamos con la ayuda del Señor, a que podamos tener una guía para que podamos crecer en el Señor. Amén. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a orar primeramente para que el Señor sea el que nos guíe en este mensaje y en este servicio que vamos a dar. Entonces, baje su cabeza y oramos rápidamente. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar acá. Gracias por darme el privilegio y la dicha, Señor, pero también sé que es una responsabilidad, Señor, el predicar tu palabra. Sabemos que estamos llamados, Señor, a edificarnos, y estamos llamados a crecer, Señor, y sabemos que estamos llamados, Señor, a nacer de nuevo, porque no hay camino al cielo si no es por ti, Señor. Y que todos y cada uno de los que buscamos de ti, Señor, habiendo nacido o no de nuevo, Señor,
Sabemos que es un camino que debemos crecer, que debemos perseverar. Sabemos que el nuevo nacimiento en ti, Señor, no es el final, sino es el comienzo de una nueva vida. Y para las personas que creemos, Señor, en esa promesa, esperamos que el día de hoy podamos también, Señor, tener guías, podamos también, Señor, tener un refrescamiento, Señor, y tal vez, Señor, volver a ese día donde tomamos la decisión de nacer en ti, Señor, pero sabemos que al mismo tiempo, Señor, ese nacimiento no es humano, no es por obra, sino es a través de tu Espíritu Santo, Señor, y sabemos que la obra del nuevo nacimiento solamente la hace tu santo y poderoso Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, en este día que al terminar el servicio, Señor, podamos salir con ideas claras, Señor, de en qué hemos creído y con ideas claras, Señor, de en qué etapa, Señor, de ese crecimiento estamos, Señor, aquellos que hemos creído y que hemos nacido en ti, Señor, y aquellos que todavía no han tomado la decisión, Señor, de nacer en ti, que puedan tener una idea clara de la necesidad de nacer de nuevo en ti, Señor, y que les des sabiduría y discernimiento para que este mensaje llegue a esos corazones, pero sabemos que al final del día es tu Espíritu Santo quien hace la obra. Solamente somos quienes llevamos ese mensaje, Señor. Por eso te pido en esta hora que tú me des sabiduría, que abras los corazones, las mentes y que nuestros oídos, Señor, estén dispuestos, atentos, Señor, a recibir tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, volviendo a Nicodemo, vamos a estar un tiempo allí dando vamos a estar un poco allí examinando la vida de Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, Nicodemo es un estudiante de la ley. En ese tiempo, cuando Jesús, en este pasaje en específico, Jesús está predicando y Nicodemo escucha de Jesús. Una de las cosas que vemos de Nicodemo es que Nicodemo llega de noche a visitar a Jesús. Eso nos puede decir varias cosas. Pudiéramos también nosotros como de repente cuando no éramos creyentes o cuando no aceptamos al Señor, ver por qué Nicodemo llega de noche a visitar a Jesús y por qué no lo hace abiertamente. Bueno, Nicodemo, dentro de muchas cosas, lo hace pues por su estatus. Era una persona que tenía mucho estatus dentro de los fariseos. Era miembro del Sanedrín, que era como decir la corte, o era políticamente era la parte más, era una persona muy poderosa y era miembro del Sanedrín, o sea que no era cualquier persona. Y el hecho de que de repente él llegara a voz abierta a decir Señor, o a hacerle esa misma pregunta, él tuvo mucha precaución. Entonces nos pudiéramos preguntar nosotros como creyentes, ¿por qué él hizo o por qué él se acercó de esa manera al Señor? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también no quiero quedarme allí porque quiero dar varios aspectos de lo que significa el nuevo nacimiento. Y quisiera que, si está tomando nota, que pudiéramos tomar quisiera que pudiera tomar tres aspectos que vamos a observar en lo que es el nuevo nacimiento y sobre todo lo que impide a veces a la persona no tomar esa decisión o no dar el paso de nacer de nuevo. La primera de ellas es la moralidad. Y vamos a expandirnos un poco más dentro de un momento, pero quisiera que anotara y mantuviera eso, la moralidad. El segundo, quisiera que tomara también lo que es a veces nuestra condición de ser humano, de siempre buscar valernos por nosotros mismos o no reconocer que necesitamos del Señor. O de repente pensar que nuestra sabiduría o nuestro conocimiento humano es más que suficiente. Y esa podría ser otra de los desafíos que nos impiden o que impiden a la persona nacer de nuevo. Y por último, el estatus o de repente ya esto sería un poco más, aún cuando la persona practica religiosidad, a veces parece mentira, porque si estudiamos la vida de Nicodemo, era una persona religiosa
Entonces, en su propia opinión, él no necesitaba nacer de nuevo. Y vamos a ver cuando Jesús lo confronta y le dice muchas cosas que lo hacen ver que aun cuando él sabía mucho, no sabía nada. Entonces, la moralidad también es un obstáculo para aquellas personas que piensan que por hacer las cosas bien o por de repente no vivir una vida mundana o no vivir una vida como el mundo la vive. Hay muchas personas que parece mentira, pero hay muchas más personas de las que nosotros podemos pensar que viven esa vida sana, pero aun cuando sea una vida sana, si no estamos en el Señor y si no ha nacido de nuevo esa persona, todavía está en el mundo. O sea, hay que tener esa distinción. Entonces vamos a ver esos tres elementos y el primero de los elementos que vamos a ver es que la moralidad. Y para ello quiero que vaya a Isaías 64:6. Isaías 64:6. Dice la palabra en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y calmos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este pasaje es un poco fuerte y de repente uno dice como que, wow, ¿por qué? Pero quisiera contrastar esto como para que nosotros tomáramos un poco, porque aún cuando hayamos nacido de nuevo, si nosotros nos enfocamos solamente en hacer obras buenas, aún cuando nacemos de nuevo, eso nos va a impedir ese crecimiento en el Señor. Así que este versículo no es solamente para el que no nace de nuevo, sino para el que ya nació de nuevo. Aquí simplemente lo que está diciendo que todas tus obras por sí solas no son suficientes y son simplemente, como dice la palabra allí, no tienen valor. También Salomón habla mucho de que todas las obras son vanidades, porque al final del día, si las obras no tienen una aplicación o no tienen un uso en el Señor, son vanidad. Entonces, nosotros como creyentes también, y eso es un punto que tenemos que analizarnos nosotros. Ok, somos creyentes, vamos a la iglesia, participamos en actividades o hacemos esto o aquello, lo otro, todas las obras, con las personas en la calle nos portamos bien, hacemos todo bien. O sea, tenemos una vida moralmente correcta. Eso está bien. Pero si no tenemos a la par una vida espiritual, que nosotros tengamos esa relación con el Señor, no vamos a crecer en el Señor. Por el otro lado, si no, para aquellas personas que todavía no se han considerado creyentes o que no han dado la decisión de nacer de nuevo, igualmente, porque, por ejemplo, yo personalmente, antes de aceptar al Señor, yo lo viví así. O sea, yo era una persona que, gracias a Dios, cuando era pequeño, mi mamá me llevó a la iglesia y pues eso sembró la semilla en mí como persona que fui a la iglesia, que era muy pequeño, aunque no recuerdo mucho las actividades, pero la palabra dice que una vez que la semilla está sembrada, pues ahí está. Entonces, desde pequeño siempre sabía que el Señor era mi Señor, pero nunca desde pequeño pues no había dado esa confesión con mis labios y no había aceptado al Señor formalmente. Muchos años pasaron, muchas cosas pasan en mi vida, de la infancia, la adolescencia. Pues mi mamá, que me lleva a la iglesia, se aparta de la iglesia, o una situación disfuncional, familiar y toda esa cosa. Llega la adolescencia, me voy a otra ciudad a vivir, a hacer vida, pasa un sinfín de cosas personales y sí sabía que el Señor me cuidaba, sabía que el Señor estaba conmigo, oraba,
no, mis amigos salían de fiesta a beber, a hacer esto, aquello, yo me quedaba tranquilo porque yo, pues, como ser humano sabía que si hacía las cosas bien, eso me iba a llevar cosas buenas. Y eso, y mucha gente que no anda en el Señor vive de esa manera y no está mal, no está mal, pero llega un punto que como seres humanos nosotros tenemos que tomar esa decisión. A veces y casi siempre, por lo general pasa que esa situación llega en momentos que tenemos una necesidad, en momentos de una tragedia, en momentos de que el Señor como que nos busca. Entonces parece difícil que estando uno en esa condición de hacer las cosas bien, uno busque al Señor. Entonces es como que no me hace falta, no lo decimos abiertamente, no decimos, Señor, no te necesito, pero inconscientemente lo hacemos. Entonces es como que si estoy bien, ¿para qué necesito del Señor? Esa moralidad se refleja antes y después del Señor, después de aceptar al Señor. Por eso mi llamado no solamente es para la persona que no ha hecho su confesión y no ha nacido de nuevo, porque vuelvo y lo repito, no es una decisión humana, es una decisión, es una obra del Espíritu Santo. Pero nosotros como seres humanos tenemos que estar abiertos y dispuestos a tomar esa decisión. ¿Quiere decir esto que aun cuando yo ya acepté al Señor, no soy nacido de nuevo? Puede ser una pregunta que nos hagamos. ¿Pudiera yo confesar con mis labios y decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador y no haber nacido de nuevo? La palabra dice que una vez que nosotros confesamos con nuestros labios, somos nacidos de nuevo. Ahora, esa verdad está allí, no es mentira. Pero del otro lado, con el simple hecho de aceptar al Señor o de repente con el simple hecho de que una persona desde el púlpito lo convenza a usted como ser humano de aceptar al Señor, ser definitivo. Esa es una pregunta bastante interesante, bastante fuerte, porque no le voy a decir, no quiero pecar yo y ir contra la Biblia y decirle, no, aun cuando tú aceptaste, ya no eres nacido de nuevo, porque la palabra dice, una vez que nosotros confesamos con nuestros labios y aceptamos al Señor, somos nacidos, somos hechos criaturas nuevas, todas las cosas viejas pasaron y somos una criatura nueva. Pero del mismo modo, quisiera que reflexionáramos nosotros como creyentes, ¿verdad? Ok, ya que nací de nuevo, ok, incluso ahora que, ok, nací de nuevo, practico moralidad, soy una persona que hago las cosas bien, que voy a la iglesia, que participo, que ofrendo, diezmo y hago todas estas cosas. ¿Soy una persona nacida de nuevo? La respuesta es sí, lo somos, pero ahora eso no significa que nos quedemos allí como creyentes. Eso no significa que nosotros como creyentes ya después que, como digamos, estábamos aquí y ahora estamos aquí, ahí nos quedemos. Es un llamado a que nosotros también crezcamos, porque podemos correr el riesgo, y eso pasa con muchos creyentes, que estamos aquí y una vez aceptamos al Señor, vinimos aquí, pero pudiéramos fallar, pudiéramos caer y volver al mundo. Quiere decir que tenemos que volver a nacer de nuevo cuando fallamos y caemos. No, el Señor dice que el Señor es nuestro abogado y todas las fallas y todas las faltas, todos están pecados, pero ese es otro tema de reconciliarnos con el Señor y volver a sus caminos, ya ese es otro tema. Pero el punto aquí es que no solamente debemos conformarnos con nacer de nuevo, tenemos que crecer en el Señor. Y también la segunda parte que quisiera decirle, y para mí personalmente es la más grave, es la parte para mí como creyente y antes de yo confesar con el Señor, antes de que el Espíritu Santo me trajo de las tinieblas y me trajo a la luz y fui nacido de nuevo, es el orgullo, el creernos que no la sabemos toda, el creernos que no dependemos del Señor, el creernos que somos más que suficientes, el creernos que somos autosuficientes. Eso es una gran mentira. Ahora, quiere decir que nosotros por eso tenemos que ser ignorantes a muchas cosas. No, porque la palabra dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, pero a veces pasa que en ese
examinarlo todo, muchas veces pudiéramos quedarnos allí en examinarlo todo. O muchas veces en el camino no desechamos lo malo o nos quedamos con alguna de las cosas que de repente no agradan al Señor. Entonces, el orgullo, el conocimiento, igual puede pasar antes de nacer de nuevo, pero pudiera estar allí también después que nacemos al Señor, que nacemos de nuevo y somos nueva criatura. Entonces, tenemos que tener cuidado de ambos lados, porque por esa simple razón fue que la serpiente hizo su trabajo allá en el Edén. Simplemente, para que el hombre viera con sus ojos, tuviera el conocimiento y para que el hombre se engloriara y para que el hombre pues no dependiera del Señor. Así que hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que creamos que sabemos, las cosas que nosotros pensemos que están en el mundo. Y sí, yo personalmente también, como todo ser humano y como una persona que tiene trabajo secular, busco conocimiento secular, pero al mismo tiempo sé de dónde viene la fuente del verdadero conocimiento. Busco conocimiento que me ayuden a desarrollar las habilidades, los dones, los talentos que Dios me dio. Y eso está bien. Busco conocimiento, busco todo lo que necesito para que el Señor me permita hacer lo que yo considero para lo cual he sido llamado. Por ejemplo, yo digamos, no empleado, como mi vida laboral, como ser humano, desde que tengo uso de razón, ha sido con lo que yo sé que Dios me ha dado para mí desempeñarme. Quiere decir que yo nací con muchos sueños de ser un atleta, de ser jugador, y ese sueño me permitió a desarrollar habilidades, practiqué muchos deportes y muchas cosas. Y esas habilidades pasaron a través de mi vida. Cuando fui atleta, pues jugaba, hacía mi vida, vivía de eso. Después, cuando tuve a mi familia, fui atleta profesional, viajé por muchos lados, representé a mi país en competencias, olimpiadas y todo eso. Y después también me convertí en atleta profesional, firmaba contratos, jugaba, hacía todo eso. Y después que me retiré, que vine a este país, hubo un momento que sí, pues no tenía ese background. Allí de repente pasaron unos meses que tenía que hacer todo tipo de trabajo para proveer para mi familia, pero al mismo tiempo sabía que eso no era lo mío, sabía que para eso no era lo que yo había nacido. Y al momento que comencé a pensar en eso, que mi idioma fue mejorando, el inglés, comencé a buscar, se abrieron oportunidades, todo para lo que he sido, ser como entrenador de voleibol, empecé a hacer clases privadas, de allí comencé a trabajar en academias y después de las academias el Señor abrió puertas y ahora tengo mi propia academia. Quiere decir y eso requiere actualizarme, o sea, no es que yo llegué de la noche a la mañana desde que comencé a jugar como niño a donde estoy aquí sin saber nada. Sé muchas cosas de mi deporte, de mi profesión, sé muchas cosas. Se pudiera decir que tengo un PhD en voleibol. Y no solo eso, también, aparte de eso, para ayudar a otros, tengo que buscar habilidades que me ayuden a ayudar a otros. Porque como dueño de una academia, lo queramos o no, es una empresa, es un negocio. Entonces, como dueño de negocio, entonces ahora tengo que, no es solamente mi pasión lo que hago, también tengo que ahora, ¿cómo hago para reclutar personal, entrenadores que me ayuden a crecer la academia, a entrenar a más personas? ¿Cómo hago para atender a los clientes, a los papás, a los entrenadores, a los niños? ¿Cómo hago para atender las finanzas? O sea, son cosas, habilidades que yo pues tengo que aprender. Ahora, para aprender esas cosas, hay que buscar muchas cosas. Y no solo eso, también aquí, porque dentro de todas las cosas que busco, esto es lo primero. Pero sé que hay cosas que yo, como en mi condición de humano, tengo que buscar recursos, y los recursos son información, y la información es lo que me va a dar las habilidades, y las que no tengo que pagar y contratar a alguien que sepa más que yo. Entonces, todas esas cosas, y en este mundo que vivimos en un mundo de la información,
nos abruma de tantas cosas. O sea, vienen cosas, basta que usted vaya en YouTube, Google, Facebook, Instagram, ahora ChatGPT a buscar información. La información abunda. Entonces, en ese flujo de información, tenemos que estar siempre firmes y reconocer y acordarnos que esta es la base de toda información. Yo personalmente, antes de buscar, porque sí, en este proceso de crecimiento profesional, tengo que buscar mucha información. Antes de hacerlo, pues aquí está primero. Y en la noche y en la mañana, sobre todo en los últimos meses, esto es lo que hago. Me voy a la Biblia y simplemente leo. Ya sea lo que esté buscando, lo que necesite, aquí está primero. Y oro en la mañana, oro en la noche, porque sé que tengo muchas cosas que aprender, sé que tengo muchas cosas que dar. Entonces, el llamado no solamente es un ejemplo, pero quisiera exhortarlos a que todos hagamos eso, porque no está bien ser ignorantes. Eso no está bien. Somos hechos criatura de Dios. Y para nosotros desarrollar el potencial que Dios nos dio, sí. Está bien que nosotros busquemos conocimiento, busquemos mejorarnos como profesionales, como quiera llamarlo, porque es parte del diseño de Dios. O sea, no fuimos llamados a nacer y quedarnos allí, no. Entonces, todo crecimiento, estamos viendo ahorita el crecimiento espiritual y vamos a llegar un poco más adelante a lo que significa eso, pero también como hay una parte humana, como todo, que tenemos que hacerlo. Ahora, siempre tenemos que reconocer como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, que Él es la fuente, que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y Él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Entonces, para ilustrarle un poco de eso, quisiera que vaya a 1 Corintios 8:1. 1 Corintios 8:1 dice, y dígame cuando llega allá. Primera de Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces estamos hablando de lo mismo acá. O sea, de nada sirve que nosotros sepamos mucho si no aplicamos eso. Y obviamente en el Señor, en amor, porque a veces no es tanto lo que sabemos, sino qué hacemos con lo que sabemos. No es tanto lo que sepamos de Biblia, no es tanto lo que sepamos ya le digo, de religión, de formalidades y toda esa cosa, no es tanto lo que sepamos y parece mentira, muchas iglesias, sobre todo iglesias grandes, pasa eso. A mí personalmente me ha pasado que yo para hablar con el pastor principal tenía que era como que no sé, un ministerio en la Casa Blanca, cosas así. Entonces, a veces pasa que esto da, y sabemos que pues lo dice la palabra, que debe haber orden y debe haber y todas estas cosas, y no voy a entrar en temas de doctrinas y cosas doctrinales y reglas y cosas de esto, porque todo es diferente, pero lo que sí sé es que nosotros tenemos que todo lo que sepamos, sobre todo en la iglesia, y esto ya sería un poco más para los que somos miembros o las personas que de repente nos están incluso escuchando en las redes, tenemos que tener cuidado con lo que sabemos, porque tenemos que recordar cuál es el final, cuál es el objetivo principal de por qué estamos acá, que es alcanzar almas, que todos y cada uno lleguen a conocer de quién es nuestro Señor y Salvador. Entonces, el conocimiento, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y el último de todo esto es el orgullo, el estatus. Volvemos a la vida de Nicodemo. Nicodemo era igual que Pablo, era un fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín. El Sanedrín, para darles una idea, era como que, no sé, pues era, o sea, antes
en esos tiempos, pues el Estado era religioso. Ellos simplemente tenían por encima el emperador romano, o sea, ellos eran lo máximo allí. O sea, eran la máxima autoridad judía. Entonces, este hombre siendo con tan alta autoridad, y sobre todo en el tiempo donde Jesús llega y predica, o sea, era bien conocido que Jesús iba como que a desafiar esa autoridad. O sea, Jesús desafía a la autoridad, o sea, al status quo que estaba en ese momento. Llega Jesús y dice, ok, esto está mal. Y un poco antes, en el mismo libro de Juan que leímos primero, se da el pasaje donde Jesús llega y ve el templo y destruye todo, los comerciantes, las palomas, esto, aquello, y dice, ¿qué es esto? Este es el templo del Señor. Entonces, en ese ambiente es donde Nicodemo, y por eso él llega de noche, porque como le dije al principio, o sea, él no iba a llegar ahí y decir, no, Señor, mira, o sea, era como que ya va, o sea, ¿qué haces tú? O sea, como que estás en contra. En mi país, pues, nosotros tenemos historia grande de, por ejemplo, un político venir a decir algo abiertamente que va en contra de su partido. O sea, eso es una muerte política. Y a veces muerte significa también la muerte física. Entonces, Nicodemo no lo hace abiertamente, pero ¿qué pasa con Nicodemo? Fíjense que cuando el Señor está presente, cuando lo agarran y estaba a punto de ser crucificado, dice la palabra que él lo defiende, trata de defenderlo. ¿Y qué pasa cuando Jesús muere? Adivinen quién quién ayudó a enterrar al Señor. ¿Quién era uno de ellos? Entonces no sé si a alguno de ustedes se le ha muerto, bueno, un familiar, y sabemos que ese momento donde un familiar tiene que ser enterrado es un momento muy íntimo. O sea, allí no va cualquier persona. O sea, cuando un familiar muere que va a ser enterrado, allí no va, ¿saben? O sea, allí va a alguien que de verdad está muy profundamente interesado con qué le pasó a esa persona. Yo, por ejemplo, cuando mi papá murió, yo estaba en Alemania jugando y recibí la llamada de mi hermana y pues era mi papá. Y los entrenadores que porque te vas, que estaba jugando, me acuerdo yo, lo que llaman la Champions League de voleibol, es como que la Liga Europea de Naciones de voleibol, estaba por allá, imagínense. Y de allá me fui a mi país, porque era mi papá. Entonces, Nicodemo fue uno de los que ayudó a entrar, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es de repente un mensaje para aquellas personas que de repente están como que indecisas, que si este tema es, o sea, porque mucha gente de las que están hoy acá o han escuchado, o sea, de repente muchos de nosotros escuchamos varias veces al Señor antes de tomar la decisión. Y le pasó a Nicodemo. Nicodemo no es que fue una cosa inmediata, lo volvemos a decir, de repente él era una persona precavida, o sea, no, decimos como, no era loco, o sea, como que tirarse, porque eso no lo hacía cualquier persona, pudo haberlo hecho, pero dice la palabra que fue un proceso para que Nicodemo tomara la decisión. Entonces, el estatus es una cosa bastante, que es un poco más, digamos, político. O sea, el estatus a mí me da una posición, entonces yo por querer proteger o mantener esa posición, pues a veces hago el juego. Entonces, cuando de repente llega alguien como Jesús con estas ideas radicales, revolucionarias, o sea, no era cualquier persona, y dice de hecho la palabra que o sea, él iba, sanaba y hacía todas estas cosas, pero y Nicodemo dice, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces, sabes, no viene de Dios, pero antes de Jesús, y dice que tú eres o sea, las cosas, las señales que tú haces, y antes en el Antiguo Testamento, pues se levantaban profetas y de repente, o sea, había en ese, o sea, el ambiente donde Nicodemo se le acerca a Jesús, aún con su estatus, él tenía la necesidad y decía y reconocía, porque, y eso pasa muchas veces, como miembros pertenecientes a lo que sea que queremos llamarlo, cuando hay una nueva idea, cuando viene una nueva idea a querer entrar, puede ser en la iglesia, puede ser afuera en la vida secular,
esa nueva idea obviamente tiene rechazo. Pues cuando alguien quiere atacar el status quo, esa nueva idea pues tiene resistencia. Entonces Nicodemo fue una persona muy cauta, vamos a decirlo, en esa parte. Entonces, ahora, ya que vimos las tres partes que pudiéramos nosotros decir que impiden o dificultan el hecho de nacer de nuevo, vamos a darles o vamos a darnos la oportunidad de ver tres puntos que van a hacerle a la persona que no ha tomado esa decisión de nacer de nuevo, de confesar que el Señor es su Salvador, lo van a ayudar en ese aspecto. Y la primera es que tenemos que reconocer que las obras no son suficientes. O sea, la única forma de que nosotros podamos ser nacidos de nuevo, ya lo digo, es una obra del Espíritu Santo, no son obras nuestras. Ahora, nosotros como creyentes, como seres humanos, tenemos que estar dispuestos. Vuelvo y lo digo, sucede que por lo general es cuando estamos en un momento de dificultad, cuando estamos en un momento de prueba, de lucha. Personalmente, ese fue mi caso. Estamos en una situación bastante fuerte. Yo llegaba de jugar del extranjero. Mi esposa estaba recién dada a luz y muchas cosas. Entonces, entre muchas cosas que decidimos, yo decidí hacer una pausa para ayudarla con su... Carlos tenía pocos años, 2 años, y Luz estaba recién nacida. Entonces, yo un año. Entonces, dentro de tantas cosas, pues yo decidí tomar una pausa en mi carrera y, ok, ¿ahora qué hago? Porque principalmente para estar con mi familia, pues no quería dejar a mi esposa. Ella tuvo sobre todo un embarazo bastante fuerte. Allá estábamos en Dubái. Ella estaba, fue un parto bastante y un embarazo bastante fuerte. Entonces yo llego a Venezuela y le digo, ok, no quiero hasta que pues vamos a ver, me voy a tomar una pausa porque quiero estar contigo. Bueno, mientras eso pasa, pues ¿qué hacemos? Decidimos abrir un restaurante italiano. Decidimos pues todos los ahorros de propiedades que teníamos, vendimos todo y pusimos todos los huevos en una canasta. Esto sería una lección también para cómo no hacer un restaurante. Pero pues lo hicimos. Entonces, para hacer la historia corta, después de 6 meses, pues ya el restaurante quebró. Y con ello, pues todos los ahorros, todo por lo que yo había trabajado por años, toda la cosa, pues ya eso no estaba allí. Dentro de esa situación, pues obviamente esa situación de estar cómodo, ¿sabes? Tener una vida cómoda, porque o sea, yo era una persona que jugaba, llegaba, hacía un contrato, este es tu contrato, vas aquí, firmas este contrato, te vas a quedar en este sitio, este va a ser tu carro, comodidades, ¿sabes? Entonces, ¿qué necesidad tenía yo de repente? Bueno, sí, principalmente mi familia. Pero fíjese lo interesante de cómo el Señor nos va llevando. Porque el Señor va trabajando con cada uno de nosotros. Por eso lo digo, es una obra del Espíritu Santo. Muchas veces las personas pues no ven eso y pasan toda la vida. Pero Dios nos llamó a ser parte, o sea, somos criaturas de Él. Y por eso Jesús vino acá para salvarnos a todos, no solamente a nosotros o unos cuantos, a todos. Entonces, volviendo a la historia, pues ya después de eso, pues muchas cosas pasan. Entonces mi esposa, en una visita médica, conoce a unas hermanas, la invitan a la iglesia, ella va a aceptar al Señor y viene a la casa, me da la noticia y yo, wow, impresionante. Y yo, pues, después de 2 semanas fui a la iglesia, pues, y yo también di la confesión de fe, acepté al Señor. Eso fue ya hace, gracias a Dios, más de 12 años. Entonces, ¿pero qué pasa? Desde pequeño, como le digo, la semilla estaba allí y muchas cosas tuvieron que pasar. Y de repente, si no estamos en esa situación de necesidad, de dificultad, pues otra cosa, ¿cómo dice? Otro gallo hubiera cantado, como decimos en Venezuela. Pero pasó. Entonces, pues el Señor nos fue ayudando. Siguieron por algún tiempo las dificultades.
Después de 6 meses, como le digo, fracasó, tuvimos que vender casa, carro, pagar deuda, empezar de nuevo. Fue un momento bastante duro, bastante difícil. Pero como le digo, a través de todo eso, pues el Señor nos fue ayudando y ya después de un tiempo, otra de las cosas que hice también fue terminar mi carrera como periodista, la terminé. Justo cuando la terminé, agarré y me fui a Finlandia, quería continuar mi carrera porque ese era mi plan. Entonces un día en Finlandia, estando allá con ese frío y que no salía el sol nunca, porque fui en el invierno, un día pues estando al teléfono con mi esposa, ella hablando me pone a mi hija Luz, ella tenía 3 años, estaba a punto de cumplir 3 años, y me dice, una pregunta muy inocente, me dice, papá, ¿cuándo vuelves a casa? O sea, una pregunta, porque yo estaba solo, pues, porque yo me fui en medio del invierno y no quería sacar a Carol a la escuela, anyway, muchas cosas. Entonces me dice esa pregunta muy inocente que fue como que si, no sé, pues me estuvieran clavando un puñal en el corazón. Fue algo muy fuerte, no lo puedo describir cómo fue. Pero sí sé en ese momento que el Señor me estaba llamando. A algo más. Vuelvo a Venezuela y sigo jugando unos meses. Venezuela está en esa situación difícil, política, y yo como padre de familia preocupado, digo, esto no es lo que yo quiero para mi familia. Y pues unos meses después ya estábamos en un avión para acá, para Estados Unidos. En el avión, mi mamá y yo tenemos una relación bastante peculiar. Y pues ella, una vez que cuando era pequeño se aparta, ella todavía, para la gloria del Señor, sigue firme en la iglesia, es creyente. Y en el avión, antes de venirnos, me dice, porque como le digo al principio, no estaba, o sea, no era lo normal, pues yo, como digo, tenía una vida, pues, y tengo varios amigos que también jugaron, ellos están más familiarizados con esto, pero, como le digo, pues cuando yo me iba a otros países a jugar, pues ya todo el mundo sabía dónde iba, todo, y daba detalles de toda la cosa, cómo iba a ser el rollo. Ella me pregunta, mi mamá, ok, hijo, ¿qué vas a hacer? Lo único que le dije fue que voy por fe. No sabía. Llegamos a este país con 3 maletas, o sea, eso era lo que teníamos. Llegamos a una iglesia, como le digo, una iglesia muy grande en Florida. Vamos a vivir en la casa de una hermana de la iglesia. Estamos allá viviendo en una habitación pequeña, mi esposa, Carlos, Luz y yo. Después de un mes, esa hermana pues prácticamente nos sacó, no nos saca patadas, nosotros nos fuimos. Nos fuimos porque queríamos algo más, pero ella lo hizo ver así, como que te vas, pues te doy una patadita para que no te sientas bien. Entonces, eso pasa en las iglesias. Y ese es un ejemplo de por qué el creyente, y cuando una persona nace de nuevo, hermano, no son las paredes, o sea, no. Y yo sé que lo dice la palabra, que hay que congregarse, y por eso estamos acá. Cuando yo me mudo de Orlando a Texas, fíjense que lo primero que hice fue buscar una iglesia. Lo primero. Antes de nada, de saber a dónde íbamos a vivir. Y ese es un testimonio muy bonito porque fuimos a una iglesia americana. Fuimos a Roy City. ¿Quién sabe dónde queda Roy City? Allí llegué y una iglesia chiquita. No había nada. Y llegué y el pastor siempre lo dice porque, wow, mi esposa no habla inglés. Los niños, pues. O sea, y él daba el testimonio. O sea, impresionante como
siempre está. Entonces, porque yo sabía la necesidad, yo sabía que el Señor, o sea, no estaba aquí por mí, o sea, y sé que no estoy aquí por mí, y sé que hago lo que hago no por mí. Y desde pequeño siempre tenía una noción, pero hasta que no hice la confesión, hasta que no nací de nuevo, porque lo dice la palabra, es como un viento, el nacer de nuevo, el Espíritu Santo es quien hace la obra, no es que yo decido porque yo quiero nacer de nuevo, no, es el Espíritu Santo el que abre la obra, pero es nuestro deber, nuestra necesidad de estar dispuesto, preparado, abierto, listo, porque nos va a llegar la hora, nos va a llegar el momento. Entonces, ahora esta hora del Espíritu Santo, rendirnos al Señor y decir, Señor, pues sí, te reconozco como mi Señor y Salvador, no es suficiente lo que sé, no es suficiente lo que crea que es mi estatus, no es suficiente mis obras, no es suficiente. Tú eres mi único y Señor, Salvador. Entonces, quisiera que reflexionáramos en eso, hermano. Ya estamos terminando y unos cuantos consejos para aquellos quienes nos consideramos nacidos de nuevo, aquellos quienes pensamos que somos criatura nueva o que somos, no pensamos, lo somos. Lo primero que vaya rapidito a Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo lo que participa de la leche, y todo el que participa de la leche es inhábil a la palabra de la justicia, porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Este pasaje es para, como le digo, hermanos, tenemos que crecer en el Señor. Si ya tenemos años en el Señor, si ya tenemos años que sabemos que somos criaturas nuevas, que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que crecer. Tenemos que buscar ese alimento sólido que es, primero, la palabra de Dios. Segundo, pues, tener esa vida de oración. Yo sé que, como lo dice todos los domingos el pastor, es difícil para todos. O sea, no se crea que es para mí y para todos. Pues yo, igual que todos, tenemos solamente 24 horas del día y tenemos una familia que mantener y tenemos muchas cosas. Y es difícil. Pero esto es lo principal. Tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que buscar ese alimento sólido que es vivir experiencias primero en el Señor. Tenemos que porque pasa muchas veces que cuando nacemos, que aceptamos al Señor, estamos como en esa relación de romántica, como que cuando está uno recién enamorado. Pero eso es emocional. Entonces tenemos que, una vez que pasa esa emoción, que sí, que es bonita y se vive muy bien, tenemos que crecer. Tenemos que buscar experiencias, tenemos que vivir, tenemos que crecer en esa relación con el Señor. Esto no es una cuestión de transacción, como que fuimos al supermercado y compramos la salvación o compramos el nacer de nuevo. Eso no se vende en la farmacia. Es una vida, una relación, un proceso, un camino con el Señor. El primer mensaje que yo tuve la oportunidad de dar, dije, o sea, todos somos llamados. Entonces, ya sea lo que pensemos que es nuestro llamado, hagámoslo primero con nuestra fuerza, como lo dice la palabra, pero segundo, ya estando acá de este lado con el Señor, crezcamos.
crezcamos en el Señor, avancemos. Obviamente, tener una vida de oración es lo otro. Una vida de oración, como lo digo, la oración tiene muchas, primeramente que es un requisito del creyente, pero segundo, hay que hacerlo un hábito. Yo le suelo decir mucho a mis atletas cuando estamos entrenando, que están como medio, no quieren hacer las cosas o que ven las cosas como repetitivas o que no, y paro el entrenamiento, a veces los pongo a correr un poquito como para que se despierten, pero a veces les digo, ¿qué es lo primero que ustedes hacen en la mañana? El 80 y algo por ciento me dice lavarnos los dientes. Ok. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa ese acto de lavarse los dientes? No saben. Yo para hacer la historia corta, es un hábito. Entonces, nosotros tenemos que hacer de leer la palabra. Y yo sé que, pues, los pastores y tuvimos hace unas semanas atrás ver esas personas que Dios los está usando grandemente para dar la palabra, para enseñar, que tienen, pues, esa es su vocación y es lo que hacen, pues, adentrarse, porque eso fue lo que vimos, esa experiencia de Heraldo, pues, o sea, fueron temas muy profundos y no son temas que se logran de la noche a la mañana, son horas y horas y meses, semanas y años de estudio aquí, en estos 66 libros aquí. Y es una cosa que se debe admirar, pero sabemos que es su llamado. Ahora, no todos estamos llamados a eso, es un llamado, pero sí es un llamado personal a que busquemos al Señor, leamos la palabra. Por mucho que sepamos, por mucho que pensemos que sabemos, hay que leer y sobre todo orar. La oración, como lo decimos, es nuestro alimento, pero también la oración nos va a proteger. O sea, la palabra dice, perseverar el Señor en oración, está atento, vigilante, y el enemigo, el peligro se aparta de nosotros. Entonces, la oración, leer la palabra y obviamente lo que estamos haciendo nosotros acá, congregarnos. Por eso le digo, hermano, por la experiencia que le comenté al principio, y tengo otras, no lo quiero asustar, experiencia que he vivido en iglesia. El pastor lo dice, o sea, si ven que esa no es su iglesia, pues busque la iglesia que más le conviene, la iglesia, pero no dejemos de congregarnos. No lo hagamos. No lo hagamos porque el pastor aquí me hizo esto, porque la hermana acá me hizo aquello, lo otro. No lo hagamos. Y no hay iglesia perfecta. Y si piensa que es la perfecta, pues como ya esto está trillado, lo sabemos que de repente el problema es nuestro. O porque mire, o aquí, o sea, personalmente yo le digo, a mí no me importa, yo entro en esa iglesia, me siento aquí a escuchar palabras, me voy. Eso es. Claro, me quedo, saludo y comparto, hago la coinonía con los hermanos, porque eso también es parte ¿sabe? No es que no, ¿sabe? Como todo. Pero digo esto para decirles que, o sea, dejemos de murmurar o ver aquello, lo otro, que el fulanito, no. O sea, la congregación es para eso. Y dejemos eso para el mundo. O sea, no somos llamados a eso. A la crítica, a hablar o a decir esto, aquello, lo otro. Eso quiere decir que todavía estamos bebiendo leche. Espiritualmente. ¿Quiere decir eso? Entonces, ese es el llamado, hermano. Para resumirle el tema, Nicodemo, pues, tiene muchas similitudes con lo que vivimos en la vida actual y por eso le digo, las personas que no son, y sabemos que hay personas acá, muchos compañeros míos que de repente están nuevos en este tema, y yo sé que muchas personas, yo lo he vivido, pastores que se separan acá y es como que quiero que aceptes al Señor y insisten. Y el pastor Tito, en ese aspecto, pues él es una persona como que, ¿por qué es así? O sea, nosotros desde este lado no estamos llamados a, tienes que hacerlo. Y sí, yo sé que, pero no. Porque ¿qué es lo primero que va a hacer una persona prácticamente obligada a aceptar al Señor? ¿Usted cree que ha nacido de nuevo? No. Y este es un ejemplo o un consejo para incluso nosotros, si pensamos llamar personas para el Señor, para el reino.
No lo hagamos por obligación o no nos sintamos mal si alguien no quiere, o incluso si miembros de nuestra familia ya estando en el Señor, pues no quieren crecer espiritualmente. Es personal. El crecimiento es personal. O sea, porque no es solamente para llamar almas, no, los que estamos acá. Entonces, el llamado es para todos, para los que estamos o los que no estamos, como decimos, del lado del río, pero y al final del día lo que queremos es que el Señor sea glorificado. Lo que queremos es que el Señor, cuando vuelva, encuentre a su iglesia gozosa, esperándolo a Él, que recordemos que el Señor murió en la cruz, que recordemos que el Señor es el que nos da la vida, ese nacer de nuevo, que es el Espíritu Santo el que obra, como dice su palabra, que es como el viento, no se sabe, es algo invisible, solamente lo sabemos nosotros. Solamente lo sabemos nosotros, hermano. Así que si usted se va aquí como que, ahora no sé si nacieron o no. O sea, si usted dio la confesión de fe, si usted sabe que el Espíritu Santo mora en usted, usted es nacido de nuevo, pero está llamado a crecer. Estamos llamados a crecer, todos estamos llamados a crecer. Y como lo digo, las personas que están acá, amigos míos, varios están acá hoy presentes, no voy a hacer ese llamado y de repente si en algún momento lo quieren hacer o quieren saber más, aquí estoy yo, el pastor Tito, estamos acá para orientarlos, a guiarlos, porque como le digo, es un trabajo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Lo hace antes de nacer y después de nacer. ¿Ok?